Veracruzana en Poza Rica. Agradezco la presencia también de la doctora Celia Calderón, académica e investigadora de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Agradezco la presencia del doctor Jesús Enrique Escalante, también profesor y académico de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y agradezco también la colaboración de la doctora Abril González Sierra, académica de la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, bueno, para comenzar, o para continuar más bien, doy la palabra al doctor Juan Pérez, quien nos va a hacer el favor de inaugurar este coloquio. Por favor, doctor. Okay. Bueno, muy buenas tardes, estimados maestros y alumnos y amigos que nos acompañan. En primer lugar, pues, aunque se escuche reiterativo, pues agradezco a todos ustedes su presencia y doy una cordial bienvenida a este coloquio denominado Calentamiento Global en el Pico de Orizaba. Quiero hacer patente el agradecimiento especial al doctor Carlos Welch Rodríguez por su entusiasta respuesta y hacer una realidad este coloquio. También así a los cuerpos académicos de estructuras VCA 215 y VCA 381 de las facultades de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, respectivamente, por su valioso apoyo y su esfuerzo en la realización de este evento. Quiero nomás acotar algunas cosas. Por ejemplo, en este caso se ha hablado mucho que en las ingenierías se desarrollan proyectos y se transforma el medio ambiente para proporcionar las comodidades que demanda la sociedad sin considerar la transformación o el daño que realizaba en su entorno. Sin embargo, hoy en día la ingeniería ha retomado este tema y vemos con agrado que los proyectos que se realizan se contempla al medio ambiente. Ya se habla de proyectos sustentables que buscan el beneficio de la sociedad, pero buscando un equilibrio naturaleza-estructura. ¿Sí? Entonces, es importante el contemplar en que todas las actividades que se realizan en el quehacer de la ingeniería se tenga en cuenta el medio ambiente. ¿Sí? Y este coloquio pienso que viene a ser bastante útil en este aprendizaje, ¿sí? Porque pues nuestro medio ambiente es el único mundo que tenemos y que debemos cuidarlo, ¿no? Entonces, también así quiero, antes de concluir, mencionar unas palabras de Henry Ford, que decía que cualquiera que deje de aprender es viejo, ya sea a los 20 o 80 años. Cualquier persona que siga aprendiendo se mantiene joven, ¿sí? Entonces, creo que todos estamos jóvenes para seguir aprendiendo ahorita. Y sin más preámbulo, pues, siendo las 16 horas con 4 minutos, pues declaramos formalmente inaugurado el coloquio denominado Calentamiento Global en el Pico de Orizaba. Muchas gracias. Adelante, maestro doctor Armando. Muchísimas gracias, doctor Juan. Bien, pues para continuar, mencionaré brevemente algunos aspectos del extenso currículum del doctor Carlos Welch. Él realizó su carrera de instrumentación electrónica con especialidad en climatología en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Tiene una maestría en gestión ambiental, la cual realizó en la Universidad Politécnica de Madrid, y realizó también estudios de doctorado. Su grado de doctor lo obtuvo estudiando el programa de sustentabilidad en la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es investigador de tiempo completo, lo cual ha sido desde el 2006. Está adscrito al Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Es responsable de la línea de investigación de impactos locales y regionales del cambio global. Es también profesor del programa de geografía de la maestría en economía ambiental y ecología, que está dentro del padrón de posgrados de calidad. Y
es coordinador de la red temática CONACYT, ha sido coordinador de la red temática CONACYT de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos de 2017 a 2020 y bueno, es profesor con perfil deseable PRODEP. Son algunos de los aspectos principales de la currícula del profesor Carlos Wells, a quien le agradezco nuevamente que nos haya permitido escuchar su experiencia, y le cedo la palabra al doctor Carlos Wells, y si gusta compartir también algún documento, lo puede hacer. Muchísimas gracias, doctor Armando y doctor Juan Pérez y cuerpos académicos de Ingeniería Civil y de Ingeniería Mecánica por la invitación. Es un enorme placer platicarles un poquito de lo que hemos hecho estos últimos 10 años en un espacio físico que tiene una relevancia geopolítica para el estado de Veracruz. Y les voy a presentar los últimos resultados de 10 años de trabajo en el Pico de Orizaba. Ustedes probablemente conozcan el Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Cada vez que se toma un avión y se va hacia la Ciudad de México, es vista obligada cuando va uno hacia la Ciudad de México por el este, mirar el glaciar y mirar ese espacio que tiene una altura de más de 5,000 metros sobre el nivel del mar y que está en peligro de extinción. Y realmente cuando dice uno esas palabras, desde el punto de vista geofísico, pues es un poco duro y complicado de entender, pero los glaciares en nuestro planeta se están acabando. Aquí les voy a platicar un poco de lo que hemos hecho ahí y cómo está la situación. Pero antes de ello, pues les quiero platicar dos cosas básicas. Primero, no es lo mismo hablar de tiempo meteorológico y de clima. Aunque son las mismas variables, no es lo mismo. Y esto porque ahora se usa casi como sinónimo hablar de cambio climático que hablar de calentamiento global. Y pues no son dos caras de la misma moneda, son situaciones diferentes. Para ponerlo en términos estrictamente coloquiales, se dice que el tiempo meteorológico es la ropa con la que decidimos salir a la calle cualquier día, y el clima es toda la ropa que tenemos guardada en nuestro guardarropa o nuestro ropero. Entonces, esa es la diferencia entre tiempo meteorológico y clima. Y cuando hablamos de cambio climático, hablamos todavía una esfera posterior de eso, si no es el cambio estadístico en la media que puede tener un periodo prolongado. Y entonces puede haber tres tipos fundamentales de cambios. El primero puede ser un incremento en la media o en el promedio, como es la primera gráfica que ustedes ven del lado derecho arriba. Otro puede ser un incremento en la varianza. Entonces, que haya un cambio en la distribución, y si hay un cambio en la distribución, pues vamos a tener una curva más chata o menos chata. Y finalmente, un cambio tanto en media como en varianza, donde vamos a modular un aspecto hacia épocas más frías o épocas más cálidas. Entonces, esta combinación de situaciones estadísticas son las que nos ayudan a describir lo que realmente es este cambio climático, que es una variación en el estadio medio del clima, sobre todo hablando de decenios. Y una de las forzantes de que esto esté ocurriendo es el dióxido de carbono como una emisión de gas contaminante que tenemos en la atmósfera y que está exacerbando el cambio, pero no es el único, porque también la situación del planeta en la órbita tiene que ver con esta situación. Aquí lo que tenemos es las tres esferas que les digo: meteorología, la esfera azul; climatología, la esfera naranja; y cambio climático, la esfera roja. Pero se las pongo en términos de un eje XY. Si ustedes ven el eje de las X, podrán notar cuáles son las áreas que necesitan ser nutridas con información en relación a las variables. Veamos. Si estamos hablando de protección civil y de salvaguardar la vida de las personas, no nos interesa el cambio climático. Los que nos interesa el pronóstico meteorológico en días, horas y minutos, para saber si vamos a tener una inundación, si vamos a tener una ola de calor y cómo prepararnos a ellos. Pero si lo que nosotros queremos saber es el estado de salud de un ecosistema, necesitamos saber el hábitat de una especie, necesitamos estudiar el clima de esa región.
Pero si nosotros lo que realmente estamos preocupados es por la planificación y por el medio ambiente, a donde yo les voy a presentar aquí los efectos del cambio climático, consecuentemente como consecuencia, mejor dicho, del calentamiento global, en un espacio físico muy pequeñito que tenemos en Veracruz, que es el glaciar Jamapa en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Un poquito de física global y radiación. La energía que recibimos en el planeta y que permite que tengamos ecosistemas sanos, pero sobre todo una temperatura entre 16 y 19 grados centígrados para tener vida en el planeta, es el Sol. Entonces, la variación en la energía que viene del Sol, pues incide directamente en el estado de salud que tiene el planeta. Esto es, que si tenemos más radiación solar, pues eso va a significar que tarde o temprano la superficie del planeta se va a calentar más. Si tenemos menos radiación, el planeta va a un periodo de enfriamiento. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues es importante porque cada vez que hay una explosión volcánica, por ejemplo, la ceniza que se queda flotando en la atmósfera hace que pasemos a periodos fríos. Entonces, después de una explosión volcánica, el planeta tiende a enfriarse. Afortunadamente no ha habido tantas explosiones para pasar a un periodo muy frío. Lo que ustedes ven ahí es un balance de radiación. La radiación de onda corta que viene del planeta, que es del orden de 350 watts por metro cuadrado, y la de onda larga que sale de la Tierra. Pero ustedes ven ahí el efecto que tienen las nubes, los gases de efecto invernadero y las partículas. Es decir, esta nube que tenemos en medio lo que hace es que se atrape la energía y que no salga. Si ustedes ven, entran 342 watts y solo salen 235. Entonces, como consecuencia de las nubes, las partículas y los gases de efecto invernadero, nos quedamos con 100 watts más en el planeta, que hace que el planeta se caliente de una manera natural. Entonces, Perdón, doctor Carlos Güeles, disculpe que te interrumpa. Un favor, ¿nos ayudan apagando los micrófonos? Es que se les han quedado encendidos algunos micrófonos y nos están interrumpiendo. Mil disculpas, doctor Carlos Güeles. Sí. Perdón, no se preocupen, estas cosas suelen suceder. Entonces les decía, el efecto invernadero es lo que hace que tengamos vida en el planeta Tierra. Por eso hay una interacción muy rica con los biólogos, porque los biólogos conocen perfectamente el efecto invernadero y la respiración de las especies vegetales y cómo funciona, ¿no? Un asunto fundamental de las especies vegetales y su respiración es que las especies vegetales verdes absorben el dióxido de carbono y lo utilizan como mecanismo para crecer. Entonces, los árboles absorben el dióxido de carbono, crecen y liberan oxígeno, y el oxígeno ya lo respiramos nosotros. Entonces, si nosotros transformamos ese espacio verde retirando masa verde del planeta, biomasa, como le llaman, pues lo que hacemos es que no haya una especie que de manera natural absorba la energía. No hay una conferencia. Luego, por otro lado, tenemos que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero importantísimo, igual que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Entonces, solo es para que tengamos una visión completa. Ahora, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera y en qué cantidades están? Todo el mundo diría, pues debe ser el oxígeno. No, el oxígeno es solo el 28% de los gases que tenemos en la atmósfera. El nitrógeno es el 71%. Entonces, los gases nobles que son responsables de mayor absorción de energía en superficie son el metano, el dióxido de carbono, entre otros. Pero ¿cuál es el gran problema que tiene el metano? Si ustedes ven la tabla azul de la NOAA, es que el promedio de vida que tiene una molécula de dióxido de carbono en la atmósfera puede llegar a ser 500 años. Es decir, una molécula de dióxido de carbono en la atmósfera tarda en descomponerse 500 años. Imagínense esa cantidad de tiempo. Lo que hace es retener calor, y eso es una de las consecuencias de que
el efecto invernadero superficial del planeta haya incrementado de manera prácticamente exponencial. De haber pasado a 300 partes por millón, hoy nos encontramos prácticamente a 490 partes por millón. Y el metano, que es un gas de descomposición, ¿verdad?, que ustedes conocen del ámbito de la ingeniería, pues tiene un periodo de vida de 7 a 10 años. Es decir, una molécula tarda en absorberse eso. Me regreso a la radiación. Muchas de las personas que trabajan en temas de radiación y balance de energía y que a veces son negacionistas del calentamiento global, dicen, la radiación en el planeta en los últimos 100 años no ha variado como para decir que la cantidad de energía que se recibe del Sol ha sido la causa para que estemos en este calentamiento global. Entonces, esta premisa lo único que hace es alimentar la hipótesis de que la energía del Sol se mantiene más bien constante. Y lo que está cambiando en la superficie del planeta es la distribución de los gases de efecto invernadero y como consecuencia de ello, pues en algunos puntos calentamiento y en otros puntos enfriamiento. Ahí tenemos lugares donde se ha medido la radiación solar y efectivamente no vemos un cambio significativo en ello, pero en la composición de la atmósfera sí. Aquí tenemos la misma medición de la radiación modelada hasta la penúltima glaciación. ¿Y qué es lo que encontramos? Que ha habido en la Tierra periodos de mucho enfriamiento, pero también periodos de mucho calentamiento. Ahora que nos encontramos en esta realidad, pues lo que estamos pasando es que si ustedes leyeron el libro de la pequeña Edad Media o la Edad Media que fue fría, muy fría, pues fue un periodo que no fue glacial. Pero en el planeta Tierra hemos tenido glaciaciones que han sido capaces de extinguir la propia vida del planeta. Aquí tenemos, para que lo vean de manera muy sencilla, en millones de años, cuando el planeta ha estado más cálido, porque ahora nos encontramos en el Holoceno, y vean ustedes, prácticamente podríamos decir que estamos en un periodo frío, porque cuando estábamos en el Jurásico o en el Cretácico, la cantidad de calor superficial en el planeta era muchísimo mayor que la que tenemos hoy en día. Pero bueno, estamos hablando de millones de años. Lo que ustedes ven en pantalla ahora es una reconstrucción del dióxido de carbono en la atmósfera de hace prácticamente 6 años, pero la incluí por 2 razones. La primera, para que vean la distribución del dióxido de carbono en la atmósfera. Y lo segundo, el impacto del dióxido de carbono en altitud. Cuando se hizo este video, andábamos en 408 partes por millón. El día de hoy andamos prácticamente en las 490. Dura muy poquito, ¿eh? Noten ustedes cómo en la parte de los 5 kilómetros hacia arriba, que es la primera línea gris que está alrededor de la modelación, es donde tenemos la mayor concentración. Y que prácticamente la mayor concentración de gases de efecto invernadero están por la parte norte del hemisferio. Y vean, la parte más intensa anda por encima de los 5 kilómetros. ¿A qué altura está el pico de Orizaba? 5,200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vamos a ver, vean ustedes cómo está la distribución. En el cono sur muy poco, pero en cambio en el cono norte, en el hemisferio norte, hay una altísima concentración de dióxido de carbono. ¿Y qué va a traer eso como consecuencia? Que tarde o temprano, el dióxido de carbono va a incidir directamente sobre la radiación. Entonces, aquí tenemos un año de datos y alturas. Vean que durante el invierno hay menos dióxido de carbono y cuando es verano teníamos muchísima concentración de dióxido de carbono. Ahora voy a ponerles rápidamente el estudio de caso que hizo el doctor Blake Wesling, que es un investigador de la Universidad de Texas en San Antonio, con quien colaboramos hace algunos años para saber si la dinámica del glaciar Jamapa en el pico de Orizaba podía estar relacionada con lo que se había presentado en zonas por encima en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Es decir,
lo que le llaman retroceso en las lenguas glaciares, que es la cobertura de hielo sobre el espacio montañoso. Entonces es un trabajo que Blake con Michael lo hicieron. Ahorita les voy a platicar un poco en qué consiste. Primero, los estudios que se hicieron, pues como ustedes sabrán, dependía de las condiciones físicas de observación. Entonces el primer trabajo lo hizo Lorenzo por allá de 1964 para conmemorar el Año Físico Internacional, y lo que se hizo fue una estimación a partir de mediciones in situ. Y entonces, en aquel momento, se suponía que el espesor máximo de cobertura de hielo en el glaciar del Pico de Orizaba estaba del orden de 50 metros. Bueno, en aquella época la tecnología no había avanzado lo que hoy tenemos con radares, y verán cómo ha cambiado esta primera estimación. Lo que vemos en pantalla ahora es lo que Blake hizo a partir de superponer las capas en la bibliografía científica que hablaba de un retroceso en el tamaño del glaciar Jamapa en el Pico de Orizaba. En color rojo ven las mediciones, las estimaciones de Lorenzo. En color café, el Año Geofísico Internacional. En color amarillo, lo que se hizo en 1978, en color azul claro, lo que pasó en 1986, en color morado, la primera estimación satelital sobre la superficie, y finalmente hay un color blanco transparente, que es esta última cobertura que está aquí, que ya no la pintamos. En términos estrictamente espaciales, es decir, suponer que son capas horizontales de una dimensión, la pérdida de la superficie ha sido del 62%, lo cual significa que prácticamente más de la mitad de la superficie correspondiente a una masa de hielo se ha reducido. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el asunto con los glaciares? Que los glaciares continentales son la reserva de agua para muchos sitios, es decir, mantienen agua congelada, que después durante el verano se convertirá en escurrimiento que nutrirá la cuenca baja. Entonces aquí tenemos lo que se estimó a partir de la superficie. Entonces Blake y colaboradores lo que hicieron es pedir un proyecto de investigación que para este año lo continuaron, y se estimó con un radar la cobertura de hielo a través de 2 transectos, y saber de ellos si esa cobertura de hielo pudiera estar relacionada con la pérdida en superficie. Aquí en la parte baja tenemos el glaciar, y aquí tenemos la estructura del último glaciar en zona tropical, que lo tenemos en México, lo tenemos en Veracruz, que es el glaciar Jamapa, que nutre con su agua al río del mismo nombre. Entonces, es un poquito lo que Blake estudiaba, y Blake, de las cosas que decía es que él encontraba que desde el punto de vista atmosférico era posible que la isoterma de 0 grados se estuviera moviendo para el verano. Probablemente algunos de ustedes sepan qué es la isoterma de 0 grados. Pero si no lo saben, la isoterma de 0 grados es ese espacio físico donde el agua está congelada, donde tenemos una precipitación en forma de nieve, donde tenemos el hielo convertido. Y entonces, si se mueve para abajo o se mueve para arriba, puede ser un indicador de que ambientalmente está cambiando el clima local. Y entonces Blake en aquel momento decía que era necesario estudiarlo. Lo que ven en la parte superior es el resultado de utilizar el radar y ver la superficie dura. En la parte baja, aquí, esto que ven ustedes es la roca madre. Es decir, todo lo que está aquí arriba es la superficie de hielo que cubre la roca de la montaña. Entonces, no sé si recuerden, pero al principio, Lorenzo decía que para el Año Geofísico Internacional estimaba que el grosor del hielo fuera 50 metros. Y lamentablemente lo que vemos en pantalla para un transecto altitudinal medido utilizando un radar encuentra una cobertura de hielo de solo 20 metros. Entonces, si las estimaciones de los años 60 y 70 fueron correctos, querría decir que se perdió 30 metros de cobertura de hielo. Vamos a suponer que esto no es cierto.
¿Cuál es el gran problema? El gran problema es la subsidencia que encontró él aquí. Dice que hay un espacio de roca madre que está fracturado sobre el lecho rocoso y que si este llega a fracturarse y romperse, el deslizamiento a tierra baja de la cuenca de esta masa de hielo puede ser desastrosa y catastrófica. Entonces es un asunto más que necesitamos averiguar. Ahora, lo que está aquí es el resultado de nuestros colegas del Centro de Investigación de Ecología y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Ciencias Marinas, que decía, oye, si el hielo está cambiando, la cantidad de superficie congelada está cambiando en el glaciar Jamapa, en el invierno. Y esto tiene que ver con el escurrimiento disponible de agua en el delta del Jamapa. Es posible que podamos medir que hay una intrusión salina para el verano debido a que tenemos veranos con menos cantidad de escurrimiento en la cuenca baja. Y entonces lo que hicieron es un monitoreo hidrográfico. ¿Y qué creen que encontraron? Pues lamentablemente para nosotros como veracruzanos, y esto digo lamentablemente porque el glaciar Jamapa es parte de nuestro patrimonio natural de Veracruz. Si ustedes tienen la oportunidad, yo les invito a leer un libro que me tocó coordinar, que se llama El Atlas del Patrimonio Natural de Veracruz, que es lo que compila la riqueza natural de nuestro estado y que debemos cuidar porque lamentablemente pues estamos muy cerca de perder tanto especies como ecosistemas, y en este caso es una combinación de ambos. Lo que nuestros amigos de ecología y pesquería se encontraron es que la salinidad y la temperatura está cambiando para el verano y el otoño. Entonces, el proceso de descongelación del glaciar normalmente es entre 5 y 6 de la tarde. En primavera. Creo que por ahí tenemos un micrófono abierto, a ver si nos ayudan con el micrófono. Sí, chicos, les molestamos si cierran sus micrófonos, por favor. Algunos tienen los micrófonos abiertos. Francisco, David, si nos apoya. Gracias, si puede cerrar el micrófono. Ángel Manuel. El micro. Ya sáquenlo. De favor, Ángel Manuel. Más respeto, por favor. Ernesto Landero. No sé si puedan cerrar su micrófono. Bueno, esas cosas pasan. Hasta las mejores familias ocurren. Pero bueno, lo que ustedes encuentran aquí es que... No se va a apoyar, Carlos, déjanos que nos ayuden a poder apagar ese. Perdón. Compañero, cierre tu micrófono, por favor. No sabía dónde comer por aquí. Los administradores tienen la opción de sacar a los participantes. No sé si lo hagan, por favor. Soy Caroline Resnara. Sí, ya estamos intentando sacarlos. No se preocupe. Mientras voy a tomar un poquito de agua. Sí, Carlos, perdón. Hay una manera de limpiarlos, ¿no? A ver, chicos, por favor, préstenos atención tantito. Cierren sus micrófonos, por favor. Yo no puedo cerrarlos, Armando. Vengo para llevarte a comer. Son las 11:15. Morgan dice que no se considera profesional el hablar de sexo en el trabajo. Es como que es sexo. Ahora estoy en horario de trabajo.
La gente que trabaja en patología hace 2 pausas de 15 minutos. Si unimos las dos y cogemos el autobús a las 11:25 y el de vuelta a las 12:15 y usamos parte de tu hora para comer, solo necesitas 22 minutos para un sándwich. Es tiempo de sobra para ir a tu apartamento y volver. ¿Qué 22 minutos? Pariente. No. ¿Te das cuenta de que el tiempo que me das para comer... Compañero, su micrófono. Ángel Manuel, porfa, luego ves tu serie, ¿no? Cállate. No para mí. ¿Qué ovarios de esa Una vez en tu vida. Nadie Hay más respeto. Ya sáquelo. bonito compartir ese momento. No puedo sacarlo, no sé por qué. ¿Estás diciendo que el sexo podría mejorar? Sí. No te oíste, Enrique. Que quien le está ayudando a coordinar la reunión en la USLI Ningún problema en mejorar. puede... Gracias. Tiene Ya que parece ser la que- unidad de ingeniería. Bueno, les platico un poco rápido para ya no robarles mucho tiempo, que a lo mejor estaba la serie muy interesante y queremos ver la serie. Entonces, No, doctor, yo quiero interrumpirle tantito, doctor Carlos. Perdone mi ignorancia. ¿Qué es un transecto? un transecto es un trayecto lineal que puede ser en altitud o en longitud, pero que va a tomar varios puntos de medición a lo largo de ese espacio. Entonces, cuando hablamos de transectos altitudinales, es un desplazamiento en longitud que va a tomar varios puntos de altitud. En los transectos que se hicieron en el Pico de Orizaba se volvieron a hacer ahora en el Jamapa, con mediciones cada 20 metros. Cada 20 metros se hace una medición de radar, el radar tira una sonda, una señal hacia el suelo, rebota la señal y a partir de eso estimamos la profundidad y con la profundidad pues sabemos el volumen de hielo que está en superficie y a partir de eso tenemos datos crudos para saber si ha variado o no. Lo que estoy presentando ahora es lo que hicimos con unos colegas de Ecología de Pesquerías en relación a la disminución de agua dulce que escurre del glaciar, porque finalmente el glaciar que se nutre de los frentes fríos que llegan del norte, convierten en hielo, el hielo se concentra en la superficie y con el cambio de temperatura entre primavera y verano, el glaciar reduce su tamaño y esa se convierte en escurrimiento que termina en el río que lleva el mismo nombre, el río Jamapa, que curiosamente desemboca por ahí de Dos Bocas en Boca del Río. Y entonces, si disminuye la cantidad de agua sobre la superficie, es potencialmente posible que haya intrusión salina, es decir, que un fenómeno de escala global, que es la elevación del nivel del mar, empiece a meter agua salada en la margen del río que normalmente es dulce. Y esos son los datos que encontramos de color naranja durante el otoño y el verano. Es decir, viendo la columna de la derecha, agua dulce es la que está en color azul, que vemos que prácticamente durante el verano está en superficie, y agua salada es la que se está empezando a meter por la parte de abajo. Entonces, eso es un problema gravísimo en términos de mantener el ecosistema en el delta del río Jamapa, que tarde o temprano tiene que ver con la disposición de agua. Aquí están las mediciones a lo largo de 5 kilómetros hasta la planta de Dos Bocas, que algunos de ustedes conocen. Este es un recorrido, aquí están nuestros sensores, aquí está el trabajo, aquí está la lancha, este es el Centro de Ecología y Pesquerías. Y a lo largo de 5 kilómetros, tomando estas mediciones que están en los puntos amarillos, encontramos intrusión salina. Es decir, se esperaba que en el delta del río Jamapa, que es la desembocadura aquí en Boca del Río, siempre haya esa combinación de gradiente de agua dulce y agua salada, porque el agua dulce termina por irse al mar. Y lo que hemos encontrado en los últimos 5 años es que cada vez durante el otoño y el verano encontramos más dentro agua salada. Imagínense todas las poblaciones que para sistemas agrícolas necesitan de agua dulce y que ahora se está convirtiendo en agua salada. Me voy ya directamente a los resultados del modelado climático sobre la zona.
Entonces, el Parque Nacional Pico de Orizaba tiene frontera en Puebla y frontera en Veracruz, pero el glaciar, pues lo tenemos nosotros. Y entonces, en esa situación del glaciar, pues nos hemos dado cuenta de algo particularmente interesante. Es que del lado de Puebla, el programa de reforestación sobre el parque ha funcionado bastante bien. Es decir, que cada plántula termina en crecer y se está convirtiendo en árbol maduro. Y sin embargo, si ustedes se acercan de Coscomatepec hacia el Pico de Orizaba, notarán que los espacios de pérdida de cobertura vegetal se están convirtiendo cada vez mayor. Entonces, lo que encontramos es un desequilibrio en lo que está pasando en la zona. Entonces, si ustedes conocen un poquito de climatología, la humedad que viene del Golfo de México choca en la parte montañosa, se atrapa en esta parte, que es la parte alta de cobertura vegetal, y el aire seco pasaba a Puebla. Pero ahora, como no hay cobertura vegetal que esté deteniendo la humedad aquí donde estoy moviendo el mouse, que es este punto B, la zona de Vaquería, Calcahualco, está cambiando su uso de suelo, el aire húmedo no se está quedando aquí, sino que se está yendo a la parte de Puebla. Y si ustedes ven cómo está la diferencia en cobertura vegetal, es impresionante. Hablando solo de la climatología, que es la revisión del estado de la temperatura máxima, la temperatura mínima y la precipitación, no importando si se trata de un clima húmedo o un clima seco, lo que encontramos es que las lluvias en verano son las que servían para nutrir. Vean, prácticamente tenemos un periodo ahí estival de secas, ¿verdad? Dependiendo en la zona de Puebla que se nota más, pero para la zona de Veracruz no lo encontramos tan grande. La cantidad de agua que tenemos durante el verano era el combustible o el alimento necesario para mantener el glaciar. Entonces, había que ver si esta cantidad de agua empieza a variar durante los meses de verano para saber si entonces, aunado al cambio de uso de suelo, pues tenemos un problema. Lo que ustedes ven aquí es el promedio de la temperatura mínima de 1965 a 1995. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Pues que teníamos un periodo invernal con temperaturas por debajo de los 0 grados. Es decir, suficientemente fríos para mantener y conservar el tamaño del glaciar, que es esta zona azul intenso, casi morado, que está en la parte más alta. Porque recuerden que la temperatura máxima es la que tiende a efectuar un cambio sobre la condición de permanencia de hielo. Y entonces, vean, el mes más cálido, que era el mes de mayo, la temperatura máxima que tenía era de 4 grados. Entonces, realmente las condiciones favorecían la situación de hielo. Pero, ¿qué creen que ha pasado? Observen el GIF. Lo voy a poner por segunda vez. Lo que van a encontrar es la temperatura. La variante de temperatura, es decir, la anomalía de temperatura mínima de enero a diciembre en un GIF. Ahí tenemos enero. Ahí tenemos junio. Entonces, yo no sé si lo alcanzaron a percibir, pero es espeluznante lo que está pasando ahí. Es decir, la temperatura fría en la zona de montaña alta, por encima de los 5,600 metros, está cambiando. Y si recuerdan, al principio de la charla les mostraba yo que era un cambio en la media, un cambio en la variabilidad, un cambio en las dos. Y aquí lo que encontramos es que la anomalía de temperatura puede ser tan grande para los meses de verano, pero que curiosamente para el lado oeste es mucho mayor que para el lado oeste. Es decir, para el lado de Veracruz, la anomalía de temperatura es prácticamente 1 grado más que lo que ocurre del lado de Puebla. Y esto puede ser para el verano, que es la parte que más nos interesa, posiblemente asociado a la cobertura vegetal y a la retención de humedad. Aquí tenemos la isoterma de 0 grados que teníamos. Es decir, esto lo teníamos en el pasado. Teníamos hielo y teníamos nieve de los 4,000 metros, bueno, de hecho es de la línea negra, de los 3,600 metros para arriba teníamos hielo.
Es decir, ya se formaba hielo, ya se formaba nieve desde los 3.600 metros. Y ahora veremos lo que estaba pasando. Bueno, aquí tenemos la temperatura media. Yo insisto, cuando explico esto de climatología, las medias siempre hay que verlas con mucho cuidado, ¿verdad? Porque en realidad no reportan lo que está ocurriendo con la máxima y la mínima, solo es para que ustedes observen en la gráfica que está aquí abajo, que la temperatura media, en términos estrictamente numéricos, era del orden de 0 grados. Es decir, suficientemente fría para mantener la condición de hielo. En el verano, cuando tenías una temperatura, se iba a los 12 grados, pero la temperatura media se mantenía en ese margen. Vamos a ver lo mismo con la temperatura media para los 12 meses del año y que ustedes observen las anomalías por el lado oeste y por el lado este. Recuerden, el lado este es Veracruz y el lado oeste es Puebla. Y no sé si lo alcanzaron a notar, pero también es espectacular lo que ocurre. La vamos a regresar para que lo vean. Es un GIF, es una formación de 12 imágenes en una sola para que ustedes lo vean. Esto es lo que me interesa. El mes de mayo. ¿Por qué el mes de mayo? Bueno, pues porque la temporada de primavera, ¿verdad? Cuando el hielo se está fundiendo y empieza a convertirse en agua, empieza en el mes de mayo, ¿verdad? Porque la primavera, como ustedes saben, pues inicia la tercera semana de abril y empieza realmente la primavera a partir de mayo. Bueno, marzo, abril y mayo, está bien. Y después viene el verano, junio, julio y agosto, que ya son los meses más cálidos. Pues aquí lo que notamos es que cada vez estaba empezando antes. Y eso puede ser un cambio significativo que tenemos que... ¡Ay, perdón! Se cerró, ahorita la volvemos a poner. Ya regresé, perdón, la temperatura media. Ahora, ahí está la isoterma de 0 grados utilizando la media. ¿Qué es lo que notamos? Que se redujo el área prácticamente en 600 metros. Cuando antes estábamos trabajando, la isoterma era 3.600 metros por aquí abajo. Y ahora tenemos la isoterma de ceros, 600 metros más por arriba sobre los 4.200 metros. Es decir, se ha reducido el espacio físico donde se estaba formando la nieve. Y ahora vamos a ver la temperatura máxima. La temperatura máxima siempre hay que analizarla con mucho cuidado porque para el caso de Veracruz y para el caso del Pico de Orizaba, la condición de altura no ha sido estudiada formalmente porque no hay suficientes estaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar datos de reanálisis o de estaciones bajas y hacer la estimación en altura. Entonces, esperamos que lo que siempre hemos pedido nosotros, yo tenía una estación a 4.250, a 100 metros del albergue que estaba del Pico de Orizaba, y probablemente ustedes sepan que se la robaron, ¿no? Se robaron mi estación, mi equipo y todo lo que teníamos ahí, y lo han de haber vendido por 50 pesos en un lugar que les dieran, que no tenía nada de aluminio, pero nos robaron nuestra estación. Entonces, perdón, se los comento porque sepan que sí hemos estado trabajando en la zona, intentando estudiar esto, porque el glaciar es exactamente igual a un dinosaurio y está muriendo en nuestras narices, pero no hay medicina para salvarlo. Ese es el gran tema con los glaciares. Es decir, es una especie física que la estamos viendo agonizar, pero no podemos hacer nada para recuperar su estado de salud. Eso es terrible. Entonces, la temperatura máxima anual ha cambiado muchísimo más que la mínima. Entonces, ojo en ese detalle. Si la media está subiendo, pues quiere decir o que la máxima está subiendo o que la mínima está subiendo, porque recuerden que la media depende de los dos factores que la modulan. Vean ustedes el cambio en la máxima y recuerden, por favor, lo que les mostré del dióxido de carbono en la modelación a 5 kilómetros. Es decir, un incremento brutal en la cantidad de dióxido de carbono atrapando temperatura a esa altura. Lo voy a poner una vez más para que lo vean con cuidado.
Vean, enero, la temperatura máxima de enero, oye, la temperatura máxima de enero, pues son 15 grados, o sea, está bien, no pasa nada. Bueno, vamos a ver y vean ustedes lo que ocurre para el mes cálido. No sé si alcancen a ver, o sea, si solo nos concentramos en esta área, en esta superficie, dejamos de ver lo que está alrededor. Y yo quiero que pongan atención en la primavera alrededor de este polígono verde. Va de nuevo porque quiero que observen el polígono para los meses de mayo, abril, alrededor. Vean cómo abril y mayo se está asfixiando, le estamos metiendo calor en los pies. Y si nosotros como ser humano nos ponemos 3 calcetines, pues nos aumenta la temperatura de manera brutal. Pues eso se lo estamos haciendo al glaciar. Aunque después en el verano reduce un poco la temperatura. ¿Por qué reduce? Pues porque tenemos un patrón de lluvias y de frentes fríos que ingresan año con año. Entonces, esa situación tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, vean ustedes las anomalías de temperatura para los siguientes meses. Entonces, se observa que ya tenemos un problema grave, porque la diferencia de temperatura puede ser de 1.2 grados. Y ahí la interferencia no es como en el caso de las ciudades, porque cuando hablamos de las ciudades decimos, ah, claro, es el calentamiento urbano, no es el calentamiento global. Pues aquí, de modo que le digamos que es el calentamiento urbano, es un espacio natural donde no hay ciudades alrededor, por lo tanto, este 1.6 grados, que es el peor caso para el mes de mayo, es directamente asociable al calentamiento global del planeta. Ahora vean la precipitación. ¿Qué es lo que vemos? Que bueno, tiene una precipitación, ¿verdad? Asociada a los meses de verano, con su máximo en el mes de septiembre, que tiene que ver con los frentes fríos, la temporada que llega y demás. Además tiene que ver con los huracanes y demás. Pues lo que encontramos es una precipitación baja, si consideramos lugares como Jalapa, pero bueno, muy parecida a la de Poza Rica, ¿verdad? Una precipitación muy pequeñita. Vamos a ver el cambio en la precipitación a lo largo del año. Y es un cambio gigantesco. Vamos a ver ahora el comportamiento. Lo vamos a repetir para que lo vean. Y quiero que vean ahí la distribución de color. Entre más azul esté, significa mayor precipitación. Entonces, es impresionante. Y esta agua que antes se convertía en hielo, porque la precipitación normalmente la entendemos como una precipitación líquida, que al tener la isoterma de 0 grados en los 4.000 metros, cuando cae y se precipita, se convertía en nieve, se convertía en hielo y se quedaba en superficie. Pero ahora esa área, esa isoterma donde se convertía en hielo y se convertía en nieve, está más arriba. Entonces, cuando cae, escurre. Y bueno, ustedes que son ingenieros civiles saben que cuando el caudal se alimenta con mayor cantidad de agua, la situación de ríos de lodo y desastre lo tenemos a la vuelta de la esquina. El problema es que, una vez más, el peor mes para esto son los meses de verano, donde la diferencia llega a ser, por el lado este, prácticamente de 90 milímetros por mes, que es una barbaridad en cuestión de lo que significa el escurrimiento. Es un poquito la evaporación estimada para que se vea, esa la vamos a pasar por encima. Y ahora le presento la otra parte, es decir, ya estudié la temperatura mínima, ya estudié la temperatura máxima y recuerden que hay una clasificación climática de Köppen modificada por García que te dice clima semifrío, frío y tal. Porque una de las aristas de estudiar el clima es saber si hay cambio climático. Es decir, si un lugar donde antes tenías un clima frío y ahora lo tienes semifrío, o un lugar donde lo tenías templado con precipitación en verano y ahora solo lo tienes templado sin precipitación en verano. Es decir, un cambio climático a partir de la clasificación. Y lo que hemos encontrado es que prácticamente de tener 5 climas en el Parque Nacional Pico de Orizaba asociados al glaciar, teníamos semifrío, frío, muy frío, templado, subhúmedo y templado húmedo, prácticamente solo tenemos 3 ya. Es decir,
hemos borrado del escenario el clima templado, lo cual es un gran problema por la necesidad de agua en los escurrimientos inferiores, que significa disposición de agua. Y esto tiene que ver mucho con la posible generación de escurrimientos que se conviertan en un peligro para la sociedad, porque no escurre solo agua, ¿verdad? Una vez que va el agua en el cauce, se lleva todo lo que encuentra adelante. Y vean, para el escenario en largo plazo, pues tenemos otra vez los 3 fríos, pero ahora lo que encontramos es que la temperatura para el lado noreste del Parque Nacional Pico de Orizaba prácticamente tiene un incremento de 1 grado centígrado. ¿Eso qué quiere decir? Que menos posibilidad de enfriamiento y de tener hielo. Y este es el peor de los escenarios climáticos, donde ya al 2075 tenemos esos 3 climas, pero ahora la temperatura mínima de la zona noreste es 4 grados centígrados. En 4 grados centígrados es imposible que haya una masa de hielo. Y en ese momento lo que estamos diciendo es adiós al glaciar. El último dinosaurio, el último tesoro natural que teníamos en el estado de Veracruz desde el punto de vista geofísico, tiene los días contados. Pero no tenemos medicina. Recuerden que los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, tiene un periodo de vida de 500 años. Es decir, ya está hipotecado el futuro. Así que con eso termino. Espero que les haya resultado atractivo y quedo pendiente de sus preguntas para intentar responderlas. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Wells, por su interesante plática. Es un tema duro porque no es fácil comunicar esa dura realidad. Entonces, los invitamos a que pongan sus preguntas en el chat. Y mientras lo hacen, la doctora Abril nos va a ayudar a hacer las preguntas. Mientras la doctora Abril nos ayuda con ese tema, yo tengo una pregunta mientras los demás nos apoyan haciendo las suyas para el doctor Carlos Wells. Y la pregunta es, este ejemplo tan duro que nos has mostrado de la reducción del glaciar aquí en el Pico de Orizaba, ¿está ocurriendo también en muchas partes del mundo? Es decir, ¿hay ejemplos parecidos? Sí, y hay ejemplos incluso peores. Nosotros llevamos 2 años aplicando a un fondo para el iSurvey, que es una monitoreo en tiempo real de fotogramas cada 5 minutos de un glaciar. Y lo que queremos es que nos den, son 25 cámaras que se instalan alrededor del glaciar y se mantienen durante un periodo de 10 años. Y eso lo muestran al público. Eso lo pueden ver en internet, se llama Extreme Ice Survey y está disponible y gratuito. Y hay casos mucho peores en los glaciares más al norte. Este es un glaciar tropical, todavía está en la región tropical, pero hay casos terribles en Alaska, en Finlandia, que ya están documentados, pero en relación de velocidad de cambio, prácticamente estamos a la misma velocidad de tasa de cambio. Muy bien, muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Abril, si nos ayuda continuando con la sesión de preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, tengo una pregunta desde el Facebook Live. Preguntan, ¿por qué se representa el área del glaciar como un trapecio? Es porque es el área del Parque Nacional Pico de Orizaba como un área natural protegida. El glaciar prácticamente es un área muy pequeñita que está en la cima. El trapecio es el Parque Nacional Pico de Orizaba, porque para entender lo que estaba pasando en el glaciar, tuvimos que revisar los datos satelitales de cobertura de suelo en todo el Parque Nacional, porque es un área natural protegida. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Muy interesante, doctor, pero ¿de verdad nada puede hacerse para reducir el daño? Pues
de manera directa, así como una solución, no hay. Lo que habría que hacer es empezar de inmediato con quiero que suene lo más positivo posible, pero programas de repoblaciones forestales reales. Y esto lo digo un poco con este sentimiento complicado, porque a ver, la política pública nacional es dar 1000 plántulas para que la gente siembre el bosque, pero luego llega a la Secretaría de Desarrollo Social y en lugar de darle a cada campesino una pala, le da una motosierra para que quite el árbol. Entonces, esa es la situación de conflicto de la política pública. Entonces, la tasa de reforestación encargada al ejército a nivel nacional ha sido un fracaso. Y el hecho de que un área natural protegida tenga zonas de amortiguación, es decir, espacios donde personas puedan vivir, necesita que se les den los incentivos suficientes y necesarios para que haya conservación del patrimonio natural por lo que representa. Y al resto de usuarios en la cuenca baja, por ejemplo, la ciudadanía de Veracruz, Boca del Río, que se nutren del agua que existe gracias al glaciar y que terminan por usarla, a lo mejor tendrían que pagar un impuesto más grande para que ese impuesto se regrese en el plan de reforestación y conservar la zona en la parte alta. Es muy complicado, pero para la cobertura de hielo no hay solución. Está muriendo y tenemos que buscar los paliativos necesarios, pero no se puede detener. Gracias, doctor. Otra pregunta. Entonces, ¿las únicas soluciones serían disminuir las emisiones de CO2 y la reforestación? Sí, es una situación urgente de hacer, pero bueno, el tema es que ya estamos atravesando la época de cambio climático, es decir, en términos estrictamente numéricos, de 1950 al año 2010, la temperatura promedio en el planeta Tierra ya aumentó 1 grado centígrado. O sea, ya estamos viviendo ese periodo. El tema de fondo es que una molécula de dióxido de carbono en la atmósfera dura 500 años. Entonces, aquí es donde la ingeniería tiene que brindar soluciones de geoingeniería para el secuestro de carbono en el corto plazo. Y eso tiene que ser lo más pronto posible, porque el sumidero más rico de dióxido de carbono era el mar, pero el océano ya está en periodo complicado. Entonces sí necesitamos hacer algo más, necesitamos que la ingeniería ayude a dar soluciones. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿En qué medida los objetivos de la Agenda 2030 pueden ayudar a mejorar la crisis climática que vivimos? No un año, poco menos, sí, bueno, yo creo que hace un año que se presentó la Agenda 2030 en Nueva York en la Fundación Rockefeller, encontramos muchas universidades trabajando en ello. Yo les voy a platicar 2 casos. La Universidad de Rogers en Nueva York, el 90% de la energía que consumen, ellos la producen. Es decir, de 100 watts que ellos consumen diarios, 90 ellos mismos los producen, solo compran 10% a las productoras de energía. Entonces ellos están muy comprometidos con ese caso y así está George Mason y otras universidades a nivel global. El tema es que para que los objetivos del desarrollo sostenible, acción con el clima funcionen, necesitan que las universidades y las escuelas prediquemos con el ejemplo. Y ahí nos falta mucho camino por recorrer. No vamos lejos. Yo siempre he sido muy crítico con nosotros. Tenemos un plan de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, tenemos un reglamento de construcción, tenemos un montón de cosas, pero la aplicación real todavía sigue en papel. Entonces, tenemos que transitar a un modelo de acción real al interior de nuestra universidad que represente un cambio para nosotros y que nosotros prediquemos con el ejemplo en nuestros estudiantes y nuestros estudiantes en su casa y en su familia. Gracias, doctor. Otra pregunta. Buenas tardes, doctor Carlos. Usted mostró una gráfica de las lenguas del Pico de Orizaba. ¿Fueron glaciares?
o son consideradas como tal, o solo existe el de Jamapa? Porque he leído noticias de que existían al menos 5 glaciares. Es correcto, existían 4 glaciares confirmados y ahora ya nada más nos queda el glaciar Jamapa, es decir, ya nada más queda una cobertura completa anual de hielo en superficie del Parque Nacional. Ok, y por último, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que los glaciares desaparezcan por completo? Pues ojalá, no sabemos, es una situación muy complicada. Ahora en el chat les comparto dónde pueden ver las cámaras en tiempo real que nosotros hemos querido que nos financien, pero pues no ha habido la oportunidad porque es un proyecto caro, pero es un proyecto real que muestra a la sociedad lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Veracruz, lamentablemente, 2 de cada 100 veracruzanos saben que tenemos un glaciar. Por ejemplo, nuestros cursos de geografía en primaria no saben que el glaciar Jamapa es veracruzano y que es parte de nuestro patrimonio natural y que lo tenemos que conservar porque es único, es el último y debemos hacer lo posible por intentarlo. Pero no está ni siquiera contemplado ahí. Es muy complicado. Imagínense, 2 de cada 100 veracruzanos saben que el glaciar es nuestro. Ok, doctor, muchas gracias por su valiosa aportación y pues ya son todas las preguntas y en Facebook pues le mandan muchos saludos, le agradecen la información y que es muy interesante su presentación. Muchas gracias. Gracias. Ahí en el chat puse la dirección de internet donde se puede ver esta iniciativa global de monitoreo de glaciares y están los GIF similares a los que nosotros hacemos de temperatura, pero con las cámaras situadas a lo largo de los glaciares. Yo los invito a que lo vean porque nosotros hemos pedido esto para Veracruz, para el glaciar Jamapa, pero si les digo que nuestra estación financiada por la Universidad Veracruzana, instalada por nuestros técnicos, mantenida por nosotros, nos la robaron. Y nos dejaron sin datos, imagínense, nos dejaron sin datos. Ahora tenemos un medidor de precipitación, estamos midiendo precipitación, pero lo tuvimos que poner sobre el albergue porque donde los teníamos expuestos nos quitaron nuestra estación, se la robaron, o sea, llegaron y la arrancaron así tal cual. O sea, imagínense nada más. Y estamos hablando de algo que estaba a 4,800 metros sobre el nivel del mar, lejos del paso de personas. Y fue alguien y lamentablemente se la llevó y nos dejó sin 3 años de datos porque estábamos midiendo cada 20 minutos la información. Imagínense ustedes. Doctor, nos siguen llegando preguntas. Si los pobladores supieran de la existencia del glaciar, ¿cree que mejoraría la situación? Yo creo que es importante que sepamos que es parte de nuestro patrimonio natural y que lo tenemos que cuidar. Yo digo que es lo mismo que con los bosques, las áreas naturales protegidas, es de nosotros, es de los veracruzanos, es de los mexicanos y tenemos que hacer algo más por cuidarlo. Pero cuando nos sentimos dueños de algo es cuando realmente lo cuidamos. Cuando no, pues no le ponemos la atención. ¿De qué modo afectaría el aumento del nivel del mar en el glaciar, ya que la salinidad del río aumentaría? Sí, bueno, al escurrir menos agua dulce sobre el río, lo que está ocurriendo es que el agua salada se está infiltrando. Entonces, prácticamente ya hay rastros de agua salada hasta la planta de generación de energía de Dos Bocas, ahí adelantito de Boca del Río. Entonces, eso afecta directamente a la salud del ecosistema, a las especies que están alrededor del río, animales y vegetales que normalmente son de agua dulce. Con la infiltración de agua salada, pues es una modificación del ecosistema, ¿no? El impacto es ambiental. ¿Lo que se está haciendo hoy en día para combatir el cambio climático realmente está funcionando, hablando a escala mundial y nacional? Yo creo que hay cosas muy buenas y positivas que se están haciendo a escala global para que las cosas vayan marchando. Yo creo que México en particular es un país no anexo 2, tenemos muchas cosas positivas,
pero necesitamos que continúen desde la política pública, ¿no? Y que se convierta, a ver, estrictamente hablando de política pública, el asunto de generación de energía por fuentes no convencionales debe ser un tránsito natural y normal. Lo que se aprobó con la disminución de que se pueda generar energía de fuentes limpias, pues es un impacto negativo sobre lo que estábamos haciendo en términos estrictamente estructurales para la política energética del país. Eso quiere decir que no podríamos realmente avanzar hacia un México de cero emisiones. O sea, que sí hay que verlo con mucho cuidado. O sea, el asunto de Dos Bocas en Tabasco, desde mi punto muy particular de vista, es una opinión personal, no institucional. Yo creo que es un retroceso. ¿Qué tanto afectaría a los humanos la extinción de los glaciares? Los glaciares son depósito de agua en forma de hielo que se termina por convertir en agua dulce y que termina por llegar a mantener este equilibrio en el ciclo del agua. Entonces, si lo pensamos de esa manera, pongámoslo en el caso de Veracruz, que es muy sencillo. El escurrimiento del glaciar es agua que va en el río Jamapa, que ayuda a mantener a los 2 millones, bueno, al 1.800.000 personas que están en la zona conurbada de Medellín, Alvarado, Veracruz, Jamapa, Boca del Río. Entonces, este conjunto de personas tendrían menos disposición de agua, así que tarde o temprano eso les va a impactar. Ok, doctor. Y la última pregunta que tengo, ¿la pérdida de los glaciares del Pico de Orizaba fue únicamente por el calentamiento global o qué otros factores agregaría? Gracias. No sé si sea solo el calentamiento global. De lo que nosotros hemos estado viendo, como ustedes notaron en las gráficas que tenemos de NASA, es que la altura de la concentración de los gases puede ser uno de los impactos. Pero ahora Blake y su equipo encontraron evidencia de un calentamiento por debajo de la superficie. Es decir, se supone que hay alguna cierta actividad de orden geológico por debajo del mismo Citlaltépetl. Y eso significaría una fuente de calor que incide también directamente en la pérdida del hielo. Doctor, son todas las preguntas que tenemos en Zoom y en Facebook. Gracias. Muy amable, doctora Abril. Bueno, quería ver si nos podías comentar, doctor Carlos, en el tema, justamente si ahorita que estamos inmersos en esta dura pandemia de COVID, tu opinión o digamos en el medio en el que tú te desenvuelves, o sea, ¿consideran que este asunto del cambio climático pueda estar favoreciendo el desarrollo de pandemias como la que actualmente estamos padeciendo? Pues lo que nosotros hicimos un seminario en la red temática CONACYT que coordino hasta este año para ver si había una relación con las variables meteorológicas y la presencia del virus o su propagación. Y de lo que nosotros tratamos de revisar es que en los sitios donde hubo mayor contagio al principio, la humedad parecía ser muy alta para que el virus empezara a moverse. Pero no terminó de conformarse esa hipótesis, pero después, poco tiempo después, la Unión Geofísica Americana en su boletín internacional publicó que había encontrado una relación, al menos de orden estadístico, entre la propagación del virus con la humedad relativa, ¿no? Es decir, con la cantidad de calor que se encuentra en las moléculas y que esa estaba siendo la base para la transmisión. Pero bueno, son hipótesis todavía y hay que esperar que se confirmen porque hubo países con mucho frío que suponían que con la entrada del calor se iba a terminar la propagación y lo que hemos encontrado es que para los meses de verano ha habido rebrotes muy intensos del virus. Entonces, la variable, al menos meteorológica, no está ayudando a explicar esa situación. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, aprovechando también la oportunidad que estás con nosotros, quería ver si nos pudieses comentar
el programa de posgrado en los que tú estás colaborando, ¿qué requisitos se necesita para entrar ahí? Digamos, por si hay algún joven estudiante que quisiese realizar un posgrado en los que tú eres profesor. Sí, bueno, pues ahorita acabamos de aperturar la maestría en Ciencias de la Tierra. Acaba está en el proceso de ingreso, se va a volver a abrir en febrero y lo que nosotros queremos es formar jóvenes de la ingeniería en los ámbitos de investigación, en geología, sismología y climatología e hidrometeorología. Es decir, queremos formar a chicos en estos ámbitos de investigación. Está abierta, bueno, de momento ahorita está el proceso de inscripción ya, bueno, fue el examen hace unos días de posgrado, pero la vamos a abrir otra vez en febrero. Así que tienen tiempo para participar. Y el otro posgrado que estamos en PNPC, que sí da beca, en de Ciencias de la Tierra, de momento no vamos a ofertar beca, es el de Maestría en Economía Ambiental y Ecológica, que ahí lo que estamos estudiando es métodos o técnicas econométricas, estadísticas, para valorar los efectos ambientales de algunas variables. Entonces, son los dos posgrados en los que yo estoy colaborando por el momento. El de Ciencias de la Tierra está más orientado a la ingeniería, y el de Economía un poco orientado a las ciencias sociales, pero hemos tenido también estudiantes de ingeniería con bastante éxito en el programa. El de Ciencias de la Tierra va a ser de fin de semana, jueves, viernes y sábado, y el de Economía es a tiempo completo, de lunes a viernes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos. Pues ya nada más le preguntaría al doctor Juan Pérez si quiere comentar algo más o... No, gracias, Armando. No, todo estuvo bien, el desarrollo de la exposición bastante claro, nos da una imagen de lo que realmente no estamos haciendo y que creo que como profesionales de la ingeniería debemos de tomar en cuenta en todas nuestras acciones, ¿sí? Pues más que nada agradecerle al maestro, al doctor Carlos, su magnífica exposición. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, doctor Juan. Pues bueno, entonces concluimos el evento del día de hoy, el coloquio de hoy, agradeciendo mucho la presencia de todos ustedes, de todos los participantes, de todas las personas que atendieron a nuestra atenta invitación. Y muchísimas gracias, doctor Carlos Wells, por tan excelente plática. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Tuvimos como 100 participantes, qué barbaridad, para atender los medios y a una hora después de la comida, pero les agradezco mucho al doctor Juan Pérez por su atención en recibirnos en Poza Rica, al doctor Armando por su atención de invitarme y de esperar que compartiera yo algo interesante, a la doctora Abril y a la doctora Celia por ser tan buenas anfitriones. Y espero que podamos seguir en contacto. Hay mucho que hacer, hay muchas áreas de oportunidad y yo creo que cuando los estudiantes de Poza Rica nos han visitado a través de las estancias de movilidad que oferta la Universidad Veracruzana, han hecho trabajos sobresalientes. Yo he tenido la fortuna de recibir a jóvenes de Poza Rica de ingeniería ambiental y de ingeniería química para trabajar en los veranos o en los inviernos de la investigación. Y además de que son jóvenes bien preparados, tienen una actitud positiva y una capacidad de investigación muy buena. Y eso habla bien de sus profesores y cómo se están formando. Entonces tenemos un caso con César, que fue un estudiante que fue a estudiar calidad del aire y que presentó su trabajo en la red de calidad del aire y medio ambiente en México. Y así hemos tenido varios estudiantes que nos han visitado y eso habla bien de sus profesores y de las cosas que aún quedan por hacer. Yo espero que podamos seguir colaborando y que podamos encontrar áreas de oportunidad para co-construir lo que esperamos. Así que gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.